Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación de la novela de Dragones, de Estrellas y del Corral de Ver y Oír la Comedia, cuya autora es Montserrat Rayo. El acto va a estar tocado, en primer lugar, por la filosofía, en segundo lugar, por la ficción y, en tercer lugar, por el teatro. En primer lugar, tomará la palabra Antonio Castro Cuadra, que es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Desde 1985, como en alguna ocasión él ha dicho, se buscó la vida de distintas maneras, hasta que en 1988 comenzó a desempeñar su labor docente como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, hasta el año 2015 en que se fundó. Tiene en su haber numerosas publicaciones, libros relacionados con temas filosóficos, además de artículos relevantes para instituciones como la UNED. Desde que se jubiló, se dedica a hacer deporte, a escribir, a viajar, leer y, como en este caso, a presentar la obra de su amiga Montserrat. En segundo lugar, intervendrá la autora Montserrat Rayo, quien antes de esta última publicación que hoy nos ocupa, ha realizado diversas incursiones en el mundo de la publicación. En sus escritos ha tocado temas muy diversos, publicado artículos de opinión, de temática feminista e históricos. También, como ella dice, poemas de andar por la escuela, fábulas, cuentos y relatos que realizaban para sus alumnos y adultas. Su labor como funcionaria de carrera del cuerpo de maestros, que desempeñó durante más de 30 años, la llevó por diversos centros y localidades de la provincia de Ciudad Real. Además, fue corresponsal de Agencia F y formó parte del equipo de redacción de la revista Mirador de Almagro. En 2017 hizo su primera inmersión en el mundo editorial con la publicación Del Guadiana al Alacranejo, uno de sus cuentos con historia, como ella le llama. Y en tercer lugar, y por último, intervendrá Covadonga Calderón de Aro, actriz consolidada, con más de 28 años en la compañía profesional Corrales de Comedias de Almagro, especialista en teatro clásico y siglo de oro, con amplia formación en técnicas interpretativas. Ha estado presente en 8 ediciones del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y otros festivales como el del Siglo de Oro del Paso, Texas, Estados Unidos y una gira por México. Además de experimentar con el teatro infantil, del que ha sido productora y directora, ha sido la actriz protagonista en los últimos meses del proyecto Lágrimas Negras, cuya puesta en escena la situó en la sección abierta del Teatro La Latina de Madrid. Covadonga llevará a cabo una dramatización de uno de los capítulos de la novela. Finalmente, anunciarles que al final del acto la autora dedicará ejemplares a quien deseen adquirir la publicación, que estará a su disposición de todos los asistentes. Muchas gracias. Antonio. Nos acercamos al lugar que nos convoca, a caballo entre los siglos XVI y XVII, a través de una cita, la que Antonio Domínguez Ortiz registra en su obra La clase social de los conversos en Castilla y en la Edad Moderna. Se toma de un presunto memorial enviado por las Cortes de 1600 a Felipe III, que el autor del libro considera apócrifo. De manera que consistir esto, la consideración de limpio y manchado, en tanta voluntad y arbitrio, juzgando por antojo, por amistad o por oficios, que sin más razón tienen al espadero por limpio y al médico por judío, al de León y Asturias por cristiano viejo y al de Almagro por confeso.
Apócrifo o no, encaja como un guante en el bien conocido dicho: Almagro, buena jaula, pero malos pájaros, del que la autora ofrece otra interpretación diferente, pero igualmente sugestiva en su novela. Recogemos el guante que nos lanza el texto citado, lo envolvemos en un pañuelo de encaje y lo devolvemos con sereno orgullo, señalando que hay una familia al menos que fue de Oviedo, vino de Asturias pasando por León y se hizo de Almagro. Ese lugar tan enigmático como su nombre, en el que ha dejado huellas que hay que conocer y cuidar. Esta novela es una de ellas, una perla rara en la corona, que cuenta la historia de esa familia a través de uno de sus hijos, el licenciado don Leonardo de Oviedo y de la Santa Cruz, una intrigante figura histórica cuya obra maestra fue el Corral de Comedias. Debió nacer en el último cuarto del siglo XVI y murió el 17 o 18 de febrero de 1640. Presentar la novela me exige dar un salto a otra cosa e insertarla en la historia que paso a contar. Entre los muchos intentos de dar con aquello que define a los humanos, fija su esencia y establece sus propiedades básicas, el que más y mejor me satisface es el del brujo yaqui don Juan Matus, el supuesto maestro de ese antropólogo, escapista y fabulador inagotable llamado Carlos Castaneda, cuando dice: los humanos somos criaturas de inventario. Conocer los pormenores de cualquier inventario es lo que convierte a un hombre en erudito y experto en su terreno. Un poco más abajo añade y remata: el inventario es la mente. Si hablase el desparpajo de un almagreño mientras se alisa el mandil y lo sacude en el mismo movimiento, diría que sí, que los humanos somos criaturicas que regulan, clasifican y dan órdenes sin pausa, incluso cuando sueñan. Criaturicas que plantan esencia donde no crecen más que accidentes y circunstancias. De hecho, cualquier forma concebible de vida humana es un inventario de inventarios. Las palabras y las reglas que rigen su uso, la estructura de la familia cristiana, musulmana o budista, el orden social, los tipos de enseñanza, los modos de alimentarse, dormir, defecar, asearse o gobernar. Se puede afirmar sin miedo a errar el tiro que la crítica de la razón pura de Kant fue el intento más logrado en Occidente hasta la Ilustración de trazar un inventario de la razón, de las facultades o capacidades que estructuran el conocimiento humano. Por mi parte, siento que cualquier inventario resulta inevitablemente incompleto y redondeo la definición de esta manera: los humanos somos criaturas de inventario con intención, pues sea el que sea, está inevitablemente teñido de afectos y desafectos, de supuestos, promesas y creencias que no se dejan someter por la mente cuando ésta se reduce a la razón y a lo razonable. Percibo detrás de cada inventario impulsos básicos que dominan la perspectiva e incluso la situación, sea la que sea. Por ello, una característica básica de cualquier inventario es su inagotable capacidad de adaptarse y cambiar. Cosa que explica el hecho de que a un número indeterminado de humanas y humanos no acabe de satisfacerle ninguno y sigan su ronda dura e insegura sin comprometerse con el último que le hayan puesto al descubierto y en bandeja los emoticones o emoticonos y mensajes del día. En el inventario que uso ahora, la palabra inventario se aproxima tanto a representación y perspectiva que casi se iguala con ellas. Representar significa
hacer presente algo que no lo está, o quizás sí, mediante cualquier expediente. Las palabras, entre otras muchas cosas, representan de ese modo. Incluso lo que no hay manera de saber si es o está. Cada representar lleva consigo, lo quiera o no, una perspectiva. Pues cuando uno habla o escucha, mira, lo hace, desde abajo, de frente, al sesgo, con ironía, riendo, imponiéndose, dudando o señalando con el dedo tieso desde el púlpito, siempre arriba, de una verdad reconocida y general. Por lo pronto, veo aquí dos primeras figuras de la época que me flanquean la entrada. Giordano Bruno y Renato Descartes. Bruno inicia el cierre nunca definitivo de una época y Descartes abre de par en par la que viene, la nuestra, la era de los modernos y provisionales campeones del inventario, de los seguidores del modo y de la moda, de la clasificación que cada temporada e incluso cada hora alcance a proponer. Del napolitano de Nola nos interesa aquí su muerte. Cuando amanecía, atención a la fecha, el 17 de febrero de 1600, bien sujeto y con la lengua trabada por un cepo para que no gritase obscenidades e improperios, fue llevado de la cárcel de Tordinona hasta la plaza de las Flores de Roma, donde, despojado de sus vestiduras y atado a un palo, fue quemado vivo. Unos días antes, cuando el secretario del tribunal finalizó la lectura de la condena que arrojaba su cuerpo y sus obras al fuego, había declarado: sin duda, vosotros pronunciáis esta sentencia con mayor temor que el que yo siento al escucharla. El proceso había durado más de 7 años y se había llevado a cabo con todas las garantías previstas por el derecho de la época, e incluso más. Varias veces, cuando parecía sometido a los requerimientos del tribunal para salvar su vida y reintegrarse en la vida social y religiosa, le dejaron el papel y la pluma que había pedido para redactar repetidos escritos de defensa que volvían una y otra vez al punto de partida. Lo querían condenar, escribía, por muy graves errores y heréticas proposiciones teológicas, pero él no hablaba ni en sus obras ni en su vida como creyente y teólogo, hablaba como filósofo. Puesto entre la espada y la pared por última vez ante el inventario de sus errores, ante la aceptación o el rechazo sin resto de su pensamiento y vida, se dijo sí a sí mismo y asumió las consecuencias. Tal como muestra el dicho citado, recogido en la copia de la condena que conservamos y que apunta a esto: me matáis porque mi representación del mundo y de las cosas no coincide con la vuestra. Mantener mi punto de vista me cuesta la vida, pero ¿qué os va a costar a vosotros mantener el vuestro? Que sepamos, Bruno es el único filósofo expulsado de la comunidad de los creyentes monoteístas por católicos, luteranos y calvinistas, y lo habría sido sin duda por las comunidades musulmanas y judías. Reconozco que las múltiples y distintas representaciones del mundo difieren y no pueden no diferir, ni siquiera dentro de la misma familia, pero unas pueden hacerlo e imponer su punto de vista de distintas maneras y otras no, cosa que nunca, ni siquiera hoy y aquí entre nosotros, habrá dejado de ocurrir. La novela que nos ocupa, en la figura de su protagonista, nos señala otra posibilidad que llamaré simpatía, palabra griega cuya más directa e inmediata traducción en latín y en las lenguas romances sería compasión. Hacerse afín al pathos, a la pasión de quien tal vez no la sienta como yo. Don Leonardo es enérgico, fuerte y calculador, tan apasionado como amable. Deja ser y estar en la misma proporción, con el mismo encanto y agrado, a la joven morisca Antonia de los Ojos Negros y a sus familiares, al Hércules del sexo Felipe IV y a la Calderona, a Antonio el Tapabujeros, el maestro Lavice que plasma en madera, tierra, cal y canto los planos del presbítero Preatre, con el que comparte la sospechosa ascendencia de los confesos. Provoca la ambigua atracción del desconocido conocido
ese hombre o mujer que al primer golpe de vista parece hacerte saber que no te quiere mal y no te va a traicionar. La intuyen cuantos se cruzan con él en el camino de la vida, incluido el ladrón y prisionero de la Santa Hermandad, que entre sueños ha confundido con el mismísimo diablo en la venta de las bodas de leche. Se confía y da confianza, pero se muestra implacable con quien parece tener en sus manos y en su cabeza la verdad, el juicio y la condena. Como ese jesuita que traiciona las dudas que ha expuesto en una amigable conversación teológica con otros clérigos del lugar. Recojo del filósofo francés, de Descartes, el aspecto más cercano a mi sensibilidad, que podría coincidir con la vuestra. A eso que he llamado representación, él lo llama cogitatio, siguiendo la lengua científica de la época y de las universidades en latín. Como representación, el sustantivo cogitatio apunta al plural, a cogitationes, al inagotable contenido que habita el verbo latino cogitare, que no significa solo la acción de pensar, sino también cualquier otra que pueda estar presente al espíritu, mente o conciencia, sea acariciar, oler, hablar, imaginar, soñar, calcular, razonar, meditar, fantasear, sentir dolor, alegría, miedo, afecto o desafecto, querer y no querer, desear con pasión y sin ella, odiar, tallar, pintar. En suma, cualquier hacer del que podamos ser conscientes, que podamos concebir. La expresión cogito ergo sum no significa pienso luego existo, sin más. Aunque tienda a situar Descartes la acción de pensar por encima de cualquier otra, según la costumbre o vicio de la mayor parte de los filósofos, lo que parece querer decir se aproxima a esto. Haga lo que haga, sienta lo que sienta, crea lo que crea o piense lo que piense, eso que hago, que siento, sueño, creo y pienso, lo puedo poner en duda. No sea ciencia cierta que lo que veo sea así como lo veo, que lo que creo sea así como lo creo, que lo que pienso sea así como lo pienso. Ni siquiera cuando lo hago more geométrico, según el modo de matemáticos y geometrías. Solo sé con certeza que lo veo, lo creo, lo sueño o lo pienso. Y en consecuencia, lo primero y más inmediato, lo más cierto que se me impone al sentir, hacer, creer o pensar, es que yo lo siento, lo hago, lo creo y lo pienso. Es decir, que por sentir, por hacer, por creer o pensar, soy, existo. Pero no sé, sin sombra de duda, nada más. Sé que no puedo romper ni escapar del círculo de la representación, de la interpretación, de las cogitaciones. Por un lado, sé con toda certeza que soy, pero no puedo saber con la misma certeza lo que soy y lo que hay. Por otro, sé que ya no puedo hablar por nadie más, y por ello me expreso en primera persona. El resto de la filosofía de Descartes puede interpretarse como el intento de darse a sí mismo una certeza suficiente de la existencia del mundo, de las cosas, de los humanos y su sentido. Una certeza que se le niega a no ser que repare en una noción o idea que él considera innata, que está en nosotros, por así decir, en el procesador y la placa base, por defecto. Hablo de la noción de sustancia o cosa, res, de aquello que es en sí y por sí mismo. Dice Descartes, cuando concebimos la sustancia, concebimos una cosa que existe en forma tal que no tiene necesidad sino de sí misma para existir. Parece obvio que la condición de ser así la satisface únicamente la noción de red divina, la idea de un ser idéntico a su poder ser, un ser cuyo querer es poder y viceversa, que dice cielo y hay cielo, que dice tierra y hay tierra, que dice hombre y hay hombre. Léanse el primer capítulo del Génesis.
Hasta tal punto es esto así, que los humanos solo podrían considerarse imagen y semejanza de Dios por su voluntad, no por la inteligencia o por ciertos afectos como el amor. Pues por medio del solo entendimiento, sigue diciendo Descartes, yo no afirmo ni niego cosa alguna, sino que solo concibo las ideas de las cosas que puedo afirmar o negar. Del mismo modo, si examino la memoria, la imaginación o cualquier otra facultad. Solo la voluntad o libertad de arbitrio siento ser en mí tan grande que no concibo la idea de ninguna otra que sea mayor, de manera que ella es la que principalmente me hace saber que guardo con Dios cierta relación de imagen y semejanza. Este fragmento pertenece a la cuarta de las meditaciones metafísicas que trata de lo verdadero y de lo falso. Y muestra que aquello que en mí afirma y niega mi facultad o capacidad de juicio o voluntad es lo que decide. Y cuando se equivoca o yerra, no lo hace por alguna imperfección suya, sino por la insuficiencia de la razón, que no pocas veces le presenta ideas oscuras y confusas como si fueran claras y distintas, inclinando la decisión hacia el error. La razón hace sus cálculos y a veces no acierta, pero quien decide, quien une animal a racional en la frase el hombre es un ser racional, y 2 y 2 a 4 en la frase 2 y 2 son 4, es la voluntad, no la razón. De ello se sigue que hay, o parece haber, una cogitatio o representación dominante y más poderosa, la de la voluntad, y es ella, más que cualquier otra cosa, la que me hace humano de una manera semejante a como hace a Dios ser Dios, el poder con mayúsculas y sin resto. Soy y decido. Este es el límite superior e inferior de mi humanidad. El resto no es más que el conjunto secundario de mis representaciones. Hace falta añadir que el conjunto de ideas básicas sobre el que se asienta la moderna civilización o cultura occidental se sigue como la seda de la intuición y del análisis cartesiano. En el gran teatro del mundo ha salido a escena, bajo otra máscara, el llamado sujeto, y reconoce sin complejos que hasta ahora andaba escondido tras los telones manejando la tramoya. Don Leonardo, nuestro heroico antihéroe, también la ha hecho suya y la disemina sin pudor bajo el disfraz de un confeso integrado y sin complejo, libre. Uno de los mayores logros de la autora de la novela y de Tana, coautora con ella de algunas ilustraciones, es haber mostrado en escritura e imagen que nuestra representación ordena el mundo, pero no lo gobierna. Lo hace la voluntad, que vista de otro modo, sigue siendo representación, pero con ínfulas, pues se quiere a sí misma ejecutora, para bien o para mal, de lo verdadero y de lo falso, por su propia decisión. Cuando va a subir el telón, una voz grave y persuasiva, seductora, nos anuncia desde la altura del altavoz que la representación va a comenzar. Los espectadores que la oímos sabemos que es una verdad a medias, que comienza otra cosa que se repite. La representación de la representación que nos incluye. Algo que a nuestro hombre le gustaba más que las pesetas, desde que de niño y con suprema unción jugaba a decir misa con una copa de plata de la colección familiar. ¿Le gustaba más la misa o su efigie, el deseo, la voluntad irreprimible de abrir una y otra vez, siempre de nuevo, el espacio y tiempo de la representación, el teatro que quiso construir y lo logró? Lo que Descartes nos descubre, more filosófico,
se estaba ya gritando a voces en el corral de comedias de Toledo que sirvió al cura de inspiración. Y en los corrales de Madrid, en las obras de Lope de Vega, Juan Inés de la Cruz o Calderón de la Barca. El filósofo no había reparado en esto. En cuanto la representación se abre camino en la conciencia y se sabe, produce un goteo incurable en la espita de la repetición, pues el yo podría ser su doble o su disfraz, y el sujeto máscara repetida y ajena. No parece casual que la palabra latina persona, cuyo significado primario es máscara, se vaya imponiendo a lo largo de la época moderna y contemporánea como doble literal del ser humano. Y hoy domina clara y ampliamente el lenguaje político, religioso, televisivo, educativo y vodafónico. Pero hasta Cervantes sabía que decir yo o mi persona puede llevar a engaño. Cocinó y trató en su novela los sabores del mejor teatro. El que condimenta cualquier obra, incluidas las filosóficas, con el polvillo insidioso del plagio en la yema de los dedos. Esa sarna gustosa y picantona del dale que te dale a lo que inquieta y place en la misma proporción. En efecto, el Quijote lo es. Del libro de un historiador arábigo llamado Cide Hamete Benengeli, que se ocultaba en los cartapacios que el manco había comprado a un muchacho en el Alcaná de esta imperial ciudad. Leyendo la novela de don Leonardo, descubriremos que la máscara de uno se la fabrican los otros, que lo cogen entre los suyos, que lo acogen entre los suyos, y ha de llevarla de grado o por fuerza. Por ello, ordeno en este instante a mi voluntad que deje el mando a la imaginación y veo en un lugar de Alemania a otro gran amante del teatro y de las actrices en particular. Está sentado en su silla y, como todos los días antes de comer, toca apasionadamente su hermosa flauta de marfil, el único amable regalo que conserva de sus padres. De pronto, da un brinco y se pone en pie. De gozo estremecido, deposita el instrumento en su estuche, coge la chamarra y el bastón, mira al perrillo de aguas, que sorprendido lo mira y a modo de gañán madrugador dice: ¡Oh, vámonos! Mientras Arturo Schopenhauer, de blanca y alborozadas melenas, asegura la puerta con 3 vueltas de llavín, añade: ya ves, hombrecito, el mundo es primero voluntad y siempre representación. Un uso del lenguaje, el retorno inesperado e imprevisto del castellano del siglo XVII, le da a la novela la salsa de su vida. Si se le quita esta maniera, sin el ritmo y la velada rima que junto a las ilustraciones impone a la lectura, el texto tendería a desaparecer como el aire encerrado en un globo. Esta novela habla según su modo de hablar. Lo que dice pende sin remedio del cómo lo dice. Ahora bien, en ella no habla el mundo, no hablan las cosas ni los humanos, habla alguien, él, que en realidad es ella, la máscara femenina del protagonista masculino que habla del mundo, de las cosas y de los otros, respetando la distancia insalvable que el otro, la otra, representa por ser otro, otra. Esta distancia, la que más nos aproxima quizás, envuelve y penetra el conjunto del texto como si dijera: no hay sujeto, no hay objetos. Hay el habla, no la lengua en general, sino el habla concreta, fluyente, la que Quevedo, cuando dice en El alguacil endemoniado de los sueños, que todo en el infierno es figuras, donde infierno está claramente por mundo
y figura por representación, pues cada uno y cada una no es más que la figura que aidea con paso seductor e imitativo en la plaza o mundo de sus sueños, de su deseo y voluntad. Hablamos pues del habla que ella, la autora, hace hablar llevada por la fuerza, por el impulso que despiertan las cosas del habla, y la memoria, que como imaginamos tampoco es sujeto ni objeto, sino acaso la amplia acequia hecha de 1000 desvíos que lleva el riego al barbecho seco y punzante de la vida social. Ella sabe que no podría referirse directa e inmediatamente al protagonista de su novela, aunque lo tuviera delante, ni retratarlo. Aquí y así solo puede hablar de papel. Papel en blanco, nada o casi, que hay que llenar con palabras, con imágenes. El papel que el presbítero interpreta en el seno de su familia, entre sus paisanos, ante el rey Felipe IV de Austria, ante los jesuitas, ante la atrayente e intrigante Marizápalos, en medio de sus criados, conocidos, amigos y enemigos, su papel en el mundo y ante los humanos, pues ya es casualidad que el de Almagro sea el único corral de comedia que sigue vivo y en uso, con esporádicas y largas interrupciones, desde hace 4 siglos menos 6 años. Que guarda y grita a voces la memoria de un hombre que aquí reproduce, poetizada y en imagen, la memoria de una mujer, que con otra dibuja. Para que algo así funcione como el yo virtual que hace la novela, ellas y este que ahora habla tendrían que borrarse y desaparecer, pero no pueden. Arrastran consigo la huella imborrable de la intención y solo ceden su lugar bajo condición, dejándose habitar por los fantasmas viejos y nuevos que rondan disfrazados entre nosotros. Cosa rara, sin duda, la novela de un hombre escrita por una mujer donde él habla, pero ellas ocupan su lugar y al hacerlo hablan de otra cosa, como yo, de un lugar amado, pues ellas y yo, y quizás ella más que yo, prestamos un cierto afecto que nos guía al autor de la novela, don Leonardo, para que nos hable del lugar que tanto se ama a pesar de sus contradicciones, la jaula que alberga tan incómodos pájaros. Conviene saber que la autora, sin haber nacido en ella, ha decidido en vena cartesiana ser de ella y en ella vivir. Al escribir la novela, la ha transformado en el escenario de su vida y le ha insuflado la magia que idea el relato. Gracias a él, de la jaula ha salido un león en flor, cuyo aroma nos devuelve la magia de la representación, de una modernidad tan vieja por lo menos como el teatro de Dionisio a la sombra de la Acrópolis ateniense. ¡Léanla y disfruten! Bueno, pues casi sin palabras, ¿no? O sea, yo creo que el análisis que ha hecho Antonio es, en primer lugar, agradecérselo, no tengo palabras, y luego, pues, pensar, cuando él leyó la novela, enseguida, al poco tiempo, me llamó y estuvimos, creo que, Alicia, que me corrija, 1h30, 2 horas aproximadamente. Yo me tumbé en la cama directamente y lo escuché durante 2 horas el análisis que me hacía sobre la obra. Bueno, pues no sé si da para tanto o es el cariño o, en fin, algo, un poco de todo. En primer lugar, darles las gracias. Por fin estoy en la Bella Toledo. Hasta antes de ayer no sabíamos si iba a poder ser, ¿no? Y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos a este lugar tan emblemático de nuestra comunidad.
Quisiera agradecer a la organización, a Antonio, a la dirección, pues haberme facilitado todo con el agrado para presentar aquí la novela en Toledo. Y bueno, pues a todos los amigos que han venido de Toledo, que han venido de Madrid, que habéis venido, pues eso, a acompañarme en este momento, pues y a todos ustedes, pues muchas gracias. El atasco cultural, me ceñiré un poquito a los papeles, porque si no me voy a poner a divagar y entonces a Tana la vuelvo loca con el PowerPoint. Bueno, pues todos sabemos que la pandemia pues, ha detenido muchas ilusiones, pero bueno, mientras un pie se siga de otro, tenemos que mantener nuestros sueños y esa huella que debemos dejar, una huella lo mejor posible. Así pues, me enorgullece contarles que hasta la fecha pues, ha habido un amplio grupo de amigos que han presentado mi novela. Pues algunos de ellos están aquí, pues está Juan Justo, de Quintanar de la Orden, que reside aquí en Toledo. Y bueno, pues conté con el padrino primero, digamos que fue Nacho García, el director del Festival de Teatro de Almagro, Enrique Herrera, profesor de Historia de la UCLM, el alcalde de Almagro, y doña Clementina Díez de Baleón, célebre historiadora, que además hizo el prólogo, me honró con el prólogo. Y también al profesor de Filología de la UCLM, Rafael González Cañal. Continuaré con esta buena fortuna, ¿no? Con la buena fortuna que tengo dos padrinos, una madrina, un padrino, esta tarde, excepcionales, con lo cual, pues eso, pues más que nada me congratula tener amigos tan buenos como los que de este lado, como los que tengo ahí al otro lado también. Antonio ya os han presentado y ya lo habéis escuchado. Sin palabras no. Y sin palabras os va a dejar también Covadonga. Sin más preámbulos. Sí. Bueno, pues sin más preámbulos, como decía, pues iniciaré con las palabras que decían en el siglo de oro, se decían para mantener el silencio, para que silenciaran un poco los espectadores, amables y atentos espectadores. Empezaré mi intervención pues, señalando, lo que ya se ha dicho, que don Leonardo de Oviedo y de la Santa Cruz fue descendiente de dos familias poderosas de judeoconversos que hace 394 años pues vino por aquí. En mi ficción lo traje a Toledo. Es decir, que de don Leonardo no se conoce prácticamente nada, como ha dicho Antonio, pues es una construcción totalmente ficticia. De él se conoce apenas 3 o 4 documentos. Sin embargo, para ofrecerles una visión de conjunto pues, histórica, nos tendríamos que remontar a la Edad Media. Y así destacaríamos la inteligencia de los maestres de Calatrava, que fue la que benefició definitivamente a Almagro, y de esa manera acogieron no solamente pobladores judíos, sino que también ampararon a los judíos que iban huyendo desde cualquier punto de España. De esta manera contribuyeron a que Almagro tuviera una potente imagen, incluso después de desaparecer la corte maestral con los reyes católicos. De manera que el paso de aquellos años pues, vino a mantener a Almagro como centro económico y financiero y cultural también, lo que hoy podríamos decir pues, un centro logístico, ¿no? Que aquella era realmente una corte maestral, una poderosa corte maestral. Tal es así que a principios del siglo XVII, como bien ha dicho Antonio, corría por las dos Castillas aquel dicho
que termina diciendo, y nos ratifica en Almagro, que hubo un significativo número de vecinos judíos, o bien descendientes de ellos, y que tasaba de esa manera a sus pobladores, diciendo pues, que el de León y Asturias por cristiano viejo y al de Almagro por confeso. Una de esas familias, como hemos dicho, fue la de los Oviedo y Villarreal. El frutoseñero fue Leonardo de Oviedo, que es el personaje central de la obra. Efectivamente, ese constructor era descendiente de familias hebreas y que fueron, que como criados de los maestres, pues se fueron vinculando y apoyándoles en todas sus empresas, como fue la empresa que tuvieron enfrentados, apoyando a la Beltraneja en contra de Isabel la Católica, y como todos ustedes saben, pues le tocó perder a Juana la Beltraneja. De esta manera, pues se vieron, les perdieron todas sus haciendas, las que se les supone en Ciudad Real, y perdieron todo su poder, incluso su seguridad personal, por lo que los maestres girones lo que hicieron fue llevárselos a Almagro, a sus criados, y les dieron unas parcelas cerca de los palacios maestrales, donde se construyeron los palacios que nos ha mostrado antes en su fotografía. Bueno, yo siempre he pensado que la función, si pudiera ser mía, en el caso mío, una novelista incipiente a pesar de la edad, es la de rellenar los huecos que nos pueda dejar la historia. Y huecos que son olvidos, unas veces son a propósito, otras veces son por descuido. Y bueno, pues como les he dicho, como mi mano que ciñe la arcilla, pues al hacer una ficción dentro de aquella gran historia que fue la llamada España del Siglo de Oro, con la del único corral de comedias que ha llegado hasta nuestros días. En consecuencia, si leen la novela, podrán comprobar que he tratado de incrustarme en la piel de un escritor del siglo XVII, pero no quería simplemente hacerlo transponiendo el habla, sino que me esforcé en hacer un ejercicio introspectivo para encontrar dentro de mí todo lo que pudiera haber del siglo de oro y rememorar pues, sonidos del idioma y plasmarlo en un papel lo más coloquial con una traslación en esos días que pongo en un glosario de términos que va al final de la obra. Bueno, pues eso, mi novela nació del alma donde se contenía el amor al Almagro, se contenía el amor a mis antepasados, a la historia, el amor al teatro, ¿verdad? Pero sobre todo al olvidado don Leonardo de Oviedo, porque fue olvidado por Julio Converso, por descendientes de Julio. Ahora estamos en pleno siglo XXI y ya sabemos que los seres humanos somos eso, ante todo, humanos. Y que tras esos dos grandes vocablos han de tomarse en consideración y respeto el resto de las elecciones de vida. Cuando se escribe es obligado desentrañar de la historia las verdades y ponerlas a la vista de todos, y solo de esa manera podremos hacer justicia a aquellos injustamente tratados. Y como siempre hago en todos mis actos, una vez más muestro mi más elevada consideración a la Fundación Hispano-Judía por su encomiable labor. Hoy no nos pueden acompañar, su directora, como hubiera sido su deseo, pues, se encuentran en viaje en Israel. Tomando en consideración, bueno, el resto de aspectos que gestaron mi obra, pues con la pretensión de escribir una novela sobre el siglo de oro, vivir en Almagro es jugar con ventaja. Porque tienes a tu alrededor un espacio, un entorno histórico-artístico que es singular y es un escenario privilegiado de la edad moderna que afortunadamente, por lo menos en sus monumentos, se nos va manteniendo entre comillas. Y esto es así, pues que cuando una sale de las representaciones, de ver a Covadonga, como ya hemos estado viendo durante 20 y tantos años en el Corral de Comedia, y sale de verla y de esa representación de teatro clásico, pues sigues, porque aquello es como un bucle, Almagro es como un bucle, sigues en el teatro, porque
sales a la plaza y es otro escenario, y ves las portadas de las iglesias, que al fin y al cabo son otros escenarios, y todo es una escena en Almagro. Así que, tras pasar el Corral de Comedias de Almagro, último testigo arquitectónico del siglo de oro, es como atravesar el túnel del tiempo, ¿verdad? Como atravesar el túnel del tiempo. Y te ejerce una especie de abducción, por lo menos a mí me lo hace, que te predispone favorablemente para reencontrarte con los autores clásicos. Y ya, bueno, si les cuento que en mi adolescencia yo también jugué a hacer teatro en él, pues comprenderán mi enamoramiento con este templo y su historia. A lo largo de mi vida he ido observando cómo los teatros más emblemáticos tenían un alma inmortal que les guardaba y guiaba a través del tiempo. Ese espíritu es el conocedor, es un espíritu eterno y conocedor de la necesidad que el ser humano tiene de vivir esas experiencias extracorpóreas que, disfrutando un tiempo de la palabra dicha, de la expresión corporal vista, de tal forma que ese duende es el que permite a las artes escénicas transitar por el tiempo de generación en generación, adaptándose inmediatamente a los nuevos voces, usanzas y conveniencias. Bueno, pues volteando esta cuestión dentro de mis ficciones, llegué a la conclusión de que necesitaba reivindicar y convertir a don Leonardo en ese espíritu protector del teatro del siglo de oro y del Corral de Comedias de Almagro. Del modo fue que aquel argumento imaginario pues, se iba acoplando armónicamente en mi alma y, bueno, en el momento en que mi salud se vio menguada, mi mente reaccionó ofreciéndome un camino alternativo que me conduciría a presentar aquel puñado de párrafos que había empezado a escribir hacía un tiempo a la vera de mi amada madre. Y así fue como un día tras otro venía a mi mente ese espíritu de don Leonardo con el propósito de trasladar mis pensamientos hacia tiempos y lugares más benévolos que aquellas mis tenaces dolencias. Para tratar de ubicar mi novela en el espacio, les comentaré cosas que ustedes seguramente saben, que Almagro tiene una posición geográficamente privilegiada, encontrándose en la parte central de la submeseta sur, equidistante entre Granada y Toledo, y que se ha ido construyendo y constituyendo a lo largo de los años en punto de paso, reposo y encuentro del antiguo camino real que unía a estas dos históricas e influyentes ciudades. Entiendo que esa debió de ser la excepcional circunstancia que configuró históricamente a Almagro como receptora no solo de potentes instituciones de la Reconquista, como fue la Orden Religioso-Militar de Calatrava, y de influyentes familias, como fueron posteriormente los Fugger, los banqueros alemanes, a la lista de Carlos I, sino que también lo fue de mestizajes enriquecedores gracias a las personas normales y corrientes que transitaban de norte a sur de la península ibérica y que además de sus mercadeos portaban su cultura, su religión y ese deseo de entretenimiento y disfrute. Almagro en sus orígenes conformaba una minúscula villa tras la definitiva derrota de las Navas de Tolosa en 1212, fue elegida cabeza y territorio del territorio de la Orden de Calatrava. Una minúscula villa. Una orden militar, como saben ustedes, de las más implicadas en la reconquista de La Mancha y Andalucía y por consiguiente las que más beneficios obtuvo. Por tanto, una vez finalizada esa contienda, Almagro se amuralló, más con fines económicos que defensivos, de tal manera que carros y personas entraban pagando por la puerta de la Granada y salían por la de la Villarreal, camino de Toledo o a Ciudad Real. Y a la inversa lo harían de igual modo, pero pararían en los mesones y posadas de la localidad. De don Leonardo, como ya les he dicho, la documentación es mínima. Se sabe que es tercer hijo de una de las familias más ricas y poderosas de Almagro, destinado desde joven a la carrera eclesiástica, tal vez en pago de las vocaciones que había que hacer a la fe dominante por parte de las familias judeo-conversas. Y poco más, que tuvo un pleito con un jesuita y, bueno, pues se le cita como dueño del mesón del toro
y que es el origen del Corral de Comedias. Pero yo sí lo imaginé como un hombre intelectualmente aventajado, con una inteligencia no solamente para los negocios, sino también emocional. Y lo imaginé también pues gestionando pues, todos los negocios de la familia, atendiendo a todas las familias, y atendiendo a los hospitales, atendiendo a todo el movimiento cultural que pudiera haber. Sin embargo, como también imaginé, en algún momento de su vida ese hombre debió de ver teatro, debió de ver un Corral de Comedias. Y yo imagino en la novela, y así lo plasmo, que él vio el corral, el mesón de la fruta de Toledo. Él debió de ver el Corral de Comedias de Toledo, lo que hoy, ustedes saben, es el Teatro de Roma. Pues cuando este hombre ve eso, él lo monta como ejemplo en su cabeza, y no solamente para la representación de teatro, sino que también en el Corral de Comedias de Almagro se vende fruta. Lo utiliza él, y además pide al Ayuntamiento de Almagro, digamos que ser el monopolio de la venta de la fruta en Almagro. Por tanto, aquí en Toledo es donde yo lo sitúo esa necesidad que él siente de que su ciudad también tuviese ese esplendor, que se estaba embelleciendo. ¿Vale? No pienso que fuera solamente una cuestión mercantilista, sino que él lo imagino con esa potente predisposición emocional, porque desembolsaría una auténtica fortuna de la época. Y bueno, pues la verdad, yo creo que en vida él sabía que no lo iba a llegar a amortizar aquello. A día de hoy, por tanto, estamos en el caso singular en que una persona es el constructor, gestor y mecenas de un Corral de Comedias y no una hermandad religioso-benéfica como era lo habitual de la época. Además, se trata del único emprendedor con nombre y apellidos que ha quedado asentado como edificador de uno de los espacios teatrales de la España del siglo XVII. Por todo ello, me preguntaba un día un actor, un director de teatro, ¿por qué, don Leonardo, no le muestras maldad en ningún momento? Digo, pues creo que no la tendría. Si no la he puesto, es que no la tuvo. No sé. Entonces yo me planteé un hombre que lo que quería era gestar en su ciudad aquello espacio para el teatro, porque se estaba haciendo probablemente tras de las tapias de San Bartolomé Real, allí de mala manera, con unas mantas, o sea, que el hombre diría, pero bueno, si yo he visto en Toledo una cosa que estaba fenomenal, pues yo voy a ver, oye, eligió el sitio ideal. Entonces, en ese momento, Almagro llevaba a cabo su embellecimiento con todos los edificios emblemáticos que ustedes pueden disfrutar hoy día. En ese momento también el Concejo daba las directrices precisas, ya sin más detenimiento, porque ya había dado varios avisos, había dado la orden de Calatrava al Concejo para que se embelleciera ya la Plaza Mayor de una vez. Es decir, se empezó por una de las aceras y luego se vino a la zona donde hoy está el Corral de Comedias. Esa arquitectura que ustedes conocen tan armónica no es fruto de un día para otro, es fruto de haber hecho una plaza típicamente manchega. No es una plaza Países Bajos, es una plaza típicamente manchega que con el paso del tiempo se ha acristalado y puede dar esa sensación, ¿vale? Pero es manchega total. Bueno, pues entonces él se dedicó a buscar y cogió el mesón del Toro, que tenía su patio, daba a esta zona, y le tocaba embellecer. Y él hizo el embellecimiento de la parte que le tocaba con su soportal, con su corredor primero y con su corredor segundo, dando a las autoridades el espacio que las autoridades le pedían, etc. La ubicación y la orientación eran perfectas y Covadonga, que ha estado allí trabajando, haciendo teatro 20 y tantos años, lo puede decir.
Tú allí puedes actuar de día, que no te estorba el sol ni un momento, ¿verdad? O sea que, y los espectadores te pueden estar viendo perfectamente. Él sabía que este lugar además era por el tránsito intramuros del Camino Real, el tránsito intramuros de Almagro, pues le venía fenomenal, porque por allí pasarían todas las personas. Y además esa otra función, que era de hospedaje, le venía bien. Y además vendía la fruta. Don Leonardo era un hombre inteligente. Bueno, pues un patiejo de mesón, probablemente de arrear a las caballerías, de ponerle sus aparejos, de aparejarla, pues se convirtió en lo peor que es el corral de comida. ¿Por qué ha resistido? ¿Por qué ha resistido el corral de comedias? Y es el único que hay en España. Pues es fácil, lo apuntaba Antonio, pero yo lo voy a desglosar más. Pues porque resulta que es que ese edificio no ha dejado de realizar en ningún momento una labor sostenida y sostenible en el tiempo. Es decir, que ha seguido siendo y teniendo la función de hospedaje. De tal manera que hasta cuando nosotros éramos jóvenes, las personas mayores de Almagro le llamaban, no se sabía que era corral de comedias entonces, pero la gente le llamaba la casa... La posada de la plaza. La posada de la plaza. De los comediantes. O de los comediantes. O de los comediantes. Juanvi, el esquila, pues este hombre que esquilaba los burros iba a la posada de la plaza, decía que iba a la posada de los comediantes a esquilar a los burros de los transeúntes que iban por aquí. Al corral de comedias, al zaguán, que hoy entramos al corral de comedias, allí Juanvi el esquila, esquilaba. Pues nada, eso es lo que preservó al corral de comedias, que se le dio utilidad día tras día sin detenimiento. En este sentido, pues no debemos olvidar en aquel tiempo que arquitectónicamente la disposición también tenía que tener el espacio interior, tenía que tener reservado el patio para los hombres, como ustedes saben, cazuela para las mujeres, los aposentos, según la proximidad, pues serían, si en el caso de Madrid o tal, pues para el rey, la nobleza, según la importancia y tal. Luego, bueno, pues teníamos la alojería, donde se tomaban las populares cochuras, donde se tomaba la limonada, que se supone que era sin alcohol, pero bueno, por los altercados que había, seguramente tenían su pizquita de alcohol. Bueno, pues tampoco las mujeres podían entrar por la misma puerta, lo hacían por puertas diferentes, y si vemos de frente, cuando ustedes vayan al corral de comedias, verán la puerta de la izquierda, es la puerta de la harina o del peso, antigua, de la Edad Media, en donde tenían acceso las mujeres. Por su parte, bueno, pues los hombres del pueblo llano permanecían pues en el suelo, ¿no? De pie. Los mosqueteros, los carpinteros, los artesanos, y supongo que el suelo que estaría de cantos, pues estaría alfombrado también con juncos y para eliminar un poquito la humedad. Los corrales de comedias, por tanto, eran una fábrica de ficción, igual que lo son ahora las videoconsolas, los ordenadores, todo eso. Y en aquellos corrales de comedias, lo que desde el rey hasta el más humilde de sus súbditos, pues se olvidaban del hambre, de la incertidumbre, ¿verdad?, de las guerras. Así que, bueno, pues proliferaron extraordinariamente y allí también se encontraba, para los médicos presentes en la sala, vosotros sabréis, Jesús, que fue por primera vez la beneficencia donde se ejercía
era gracias a los comediantes. Los comediantes pagaban, se pagaba un tanto por el banco, por la tarima, por el tarimón o por la entrada, pagaban varias entradas y entonces ahí iba la beneficencia pública. Los hospitales concedidos de la época, ¿verdad? Lo que podían hacer, ¿no? Bueno, pues continuando con mi harina de ficción, la trama viene a contenerse en un manuscrito que se inicia en 1627 y que llegará hasta mediados del siglo XX con ese protagonista de excepción que, como ya les he dicho, llegará pasando por una posada de la Sierra de la Guadalhorce, llegará a Toledo y de Toledo se irá a la Villa de Corte. Por tanto, como ya he dicho, este clérigo, que lo hube de crear en su totalidad, entra en contacto con el mundo de la farándula y todo lo que le rodeaba, ¿no? Incluso le llegó a tocar a Felipe IV, llega hasta Felipe IV. Y así es como la obra enlaza con esa actitud o con esa característica que se sabe de Felipe IV, que, por decirlo de forma sutil, era un rey enamoradizo. Ese reinado pues tenía lo que se conocían como vicios privados y virtudes públicas, lo que diríamos doble moral. Y bueno, pues sabemos que era un apasionado de las artes, pero era un rey inhábil para el gobierno, que todo lo dejó en manos de su valido, ¿verdad? Y de esta manera, bueno, pues se quedaba libre para hacer lo que debía, le gustaba, que era la caza, que eran los toros, y también un apasionado del teatro y de las actrices. Si aquellas que he relatado de las pasiones a la luz del día, pues con las de los candiles de la noche había otras más turbias. Y así su rastro se sigue a través de más de una treintena de hijos bastardos que tuvo, y se sabe que los ilegítimos que lo fueron de alta cuna pues tuvieron destinos bastante buenos. Los amoríos de este rey en Madrid pues formaban lo que era la comidilla de Madrid, las coplillas que iban de boca en boca, ¿verdad? Y bueno, pues esas coplillas, una de ellas, anécdota, nos cuenta que un día se fue a llamar a la puerta de una de las damas de palacio para tener amores esa noche con ella, pero la dama, firmemente posicionada, le dijo: vaya con Dios su majestad, que no quiero llegar a monja. Bueno, todos sabemos que el fin de todas las amantes de Felipe IV pues era coger un convento. Claro, cosa muy machista por otra parte, totalmente, pues porque mía y después de nadie. Adiós. Y ya está. No quería dejar tampoco de reseñarles que en mi novela hablo también de un personaje que es prácticamente desconocido, que localicé en un escrito en francés, pues gracias a que me gusta mucho bucear en la historia, en los papeles, y tal es el caso del muftí de Orán, Hamad al-Maghraoui. Este apelativo lo denomina como el almagreño. Esta traducción se la he de agradecer a mi hija Alba. Bueno, pues este personaje, que lo transporté a mi novela, yo no sé si tú lo conocías. Sí, lo conozco y además, pero no exactamente el Almagro. O sea, está ya, sí, las últimas investigaciones lo sitúan en Orán. Sí, el muftí de Orán. Pero nacido no en Orán. Al-Maghraoui, sí, no, pero eso la terminología sé que el de Almagro. Si nos metemos con el árabe, ya sabemos que hay dos de las etimologías de Almagro son árabes, y yo, sin embargo, sigo pensando que el nombre es latino. Vale. Ahí está. Que no es... Sí. Es muy difícil meterse en eso, ya es muy... Bueno, y bueno, pues ya para dar remate a mi intervención, alargando un poquito la estela de mi ficción,
les diré que hace algún tiempo se sentó a la orilla de mi cama don Leonardo para hacerme ver lo que él logró antes de lo que era un escueto corral de posada, y había pensado, si a una servidora le interesaría contar a los cuatro vientos todo lo que le aconteció con una prosa poética, pero muy particular. Sorprendida, más por lo cierto del desdén habido que del hecho de tener a mi lado el espíritu de don Leonardo, miré a mi alrededor y caí en la cuenta de que verdaderamente Almagro había olvidado al corral de comedias, al constructor del corral de comedias, perdón. Así fue como cada mañana yo dejaba aparcar mis cuitas y me dedicaba a pensar en don Leonardo, en sus cavilaciones, lo que haría, lo que temería, lo que sentiría, cuáles serían sus ilusiones, sus desvelos y aquella vida que le había tocado en suerte, cómo la viviría, aparte de su obvia dedicación a los menesteres y dinero, asunto nada baladí para los que aquí estamos y que nos ocupa y preocupa a todos, ¿no? Así es como en esta ocasión inventé otro juego, pero en este caso era una novela, como cuando hacía de pequeña. Ahora, yo construiría el corral de comedias y no solamente edificaría el corral de comedias, sino que crearía al hombre para reivindicar su gesta. Don Leonardo no debería de ser ni mi imagen ni mi semejanza, sino que sería yo quien en cada jornada viviera su cuerpo mientras él se tornaba en mi alma. Esto es así como se lo estoy diciendo. No es que a mí se me apareciera un espíritu ni yo piense que había un espíritu a la vela de mi cama, pero aquel personaje me hacía levantarme todos los días a las 7 de la mañana y yo no sabía si me tocaba irme a ponerme la quimioterapia, o me tocaba la operación, o qué es lo que me tocaba. El caso es que yo iba a lo mío, que era mi novela. Y eso es lo que este hombre me regaló. ¿Cómo? ¿Qué pasa, no? Pues, oye, en cierta medida sí. Sí. Se puede hacer una ficción. ¿Ya ves? Bueno, pues don Leonardo supo acarrear las letras del siglo de oro hasta nuestra misma puerta. Ese notable almagreño poseyó una ascendencia judía, hecho religioso que me llevó a pensar que no hubiese sido debidamente reconocido en Almagro, porque es que hasta el momento en que yo publiqué la novela, no había ni una calle, ni una plaza, ni una escultura, ni nada que dijera nada de don Leonardo Oviedo. Imagínense ustedes, se está pidiendo que el corral de comedias sea patrimonio de la humanidad y no va aparejado su nombre en ninguna calle, en ninguna plaza, en ninguna escultura. Gracias a mi empeño, bueno, pues porque soy muy pesadita, pero pues le hicieron un homenaje y tiene una escultura en el zaguán un alto relieve en el zaguán de entrada al corral de comedias. Bueno, pues si es de su gusto, podrás comprobar que nuestro insigne emprendedor almagreño decidió un buen día construir y unir su existencia a lo que desde niño imagino que debía haber sido su devoción, el teatro. El teatro. Pasión que, por otra parte, hundía sus raíces en su misma labor de presbítero. Es decir, que también es algo teatral, ¿no? Así que lo que a lo largo de los años aparecían como hechos casuales pues, y aislados, pues se han ido pensando en una cábala que trajo del tiempo lo que pudo haber sido y tal vez. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora como alumna la pena, nosotros nos desplazamos y dejamos la guinda del pastel. Que nosotros hemos sido un poquito quejados, pero
Licenciado don Leonardo, franqueadme por amor de Dios la tranca, que huida vengo y sin resuello, pues la sangre de mi valentía rato ha, que hízoseme hielo. Mil gracias he de dar a Dios, don Leonardo, por haberme permitido alcanzar con vida vuestra puerta y por escuchar de vos tanta buena nueva. Mas ahora os suplico que atento estéis a las palabras de aquesta vida desdichada. Como bien sabéis, hija adoptiva soy de don Pedro Calderón de la Barca. Casada fui por conveniencia y joven, viniendo a surgir amor cuando quiso corazón, aunque razón no lo pensare, pues don Ramiro de Guzmán, duque de las Torres, estando yo de posada, me cortejó y a su amor correspondí. Mas el rey de mí se enamoró y hube de dalle sí. Pues de monja vestiría yo de haberle dicho que no, y así fue como decidí que al ducado pondría fin. 2 hijos sube con el rey, y de ellos 2 me apartó. En el corral de la Montería de Sevilla, una maritápalos con sus chapines añejos zapateó para su majestad, y al tiempo en que mis brillos blandía por el aire, vi al rey estremecerse con la cara revolada. Apartados en mi camerín, con el ardor real y el amor al rey frontero, unos nudillos vinieron a tocar a rebato a la puerta, y yo, que en ellos estuve presta, puse al rey a cubierta, tomé la manija, abrí, y en menos de un ay, por Dios, la puerta se abrió. El hombre saltó hacia mí y un beso de amor me plantó. Atiéndame, don Leonardo, mi sincera confesión, pues tras de aquel ardiente beso vine que el arrojado galán no era otro que el mismísimo don Ramiro de Guzmán, que en la mosquería de las comedias me había oído, y al rematar de játaras y tonadas a mi camerín vino ese febril. Avieso y astuto el rey guardó silencio y sin menear ningún lienzo a través del dosel no perdió de vista aquel ardoroso beso. Y cuando al duque hube despachado tras de dalle por besado, el rey salió de entre bastidores como un basilisco enojado. Don Leonardo, vea su señoría que esta mujer que indulgencias implora vuestro compasivo oído, por ser vos el más aventajado terciador en el perdón divino. Advierta que a poco de traspasar los 20, vine ceñida en las junturas de las lanchas de un monasterio, sin más norte que la resignación a mi sino. Vivamente habíale rogado al rey tomar los hábitos en Madrid, en su convento de la Encarnación Divina, porque, a decir de las malas y buenas lenguas, las nobles que en él profesaban aflojábanse las ataduras divinas. Ay, aunque la real voluntad fue la de hallarme en su compañía. El rey, nuestro señor, demudó al oír lo que yo pretendía y vínome a acercar en el bello monasterio de Valfermoso de las Dueñas. Y así fue como resolví dejar al mundo de las comedias sus baúles con sus vestidos, mis arcas con sus remiendos, y dejé con Dios el mundo de las comedias con sus regaladas tentaciones y sus desmedidos tormentos.
el rey visitaba a mí. A la vera del río Badiel nos rondábamos en anhelados paseos, reposando nuestras colmadas caricias entre blancos álamos alborotados y áridos chopos quietos. En los días en que mi adoración ni a Dios había de causar quebranto, era gustosa de ver puestos en mi hechura los anhelos de antaño, y así, soñando de monja. Y mi bendito velo se dejaron asomar por lo bajo y sedas con sus puntillas y mis chapines ya añejados, pues resistíanse a volver al cantón del olvido aquellas mis vestiduras de encaño. Los días, las horas convirtiéronse en días, en meses fraguáronse las semanas y las unas con los otros vinieronse a baño. Cuando cierto día, en los lavanderos de Vázquez Hermoso, hubo un casamiento bien sonado, pues el padre del mozuelo gustoso fue en hacer muestra de sus dineros, celebrando el convite más sonado, y llamando a los faranduleros de la compañía de la legua, que en el descansadero del camino su carreta habían parado. Hasta el convento llegaron estas noticias. Pues sepa su señoría que aunque el monasterio es clausura, las noticias más honestas con sus reversas todas hasta sus muros se allegan. Y al hacerse mis oídos con los verbos de las nuevas y al calor de las tablas, el desasosiego retornó a mi cuerpo, llegándome a calar hasta el tuétano, como si fuese yo misma la que viene de decir aquellos versos. Villanos, hijos de Adán, los que sois, los que habéis sido y habéis de ser para siempre en pecado concebidos. Villanos, hijos de Adán, segunda vez os lo digo, los que pagáis al imperio precio del primer delito. Oíd que con todos hablo, pues porque a mi voz rendidos estéis todos sin ninguno pueda excusarse de oírlo. A vuestra naturaleza, mi esclava traigo conmigo, cerrada con esos duros hierros, que su rostro imprimió. Yo soy la primera culpa, la serpiente de quien dijo en el Génesis Moisés que andaba en el paraíso y se volaba. Yo soy de aquel terrible prodigio que coronada en un monstruo de 7 cuerpos distintos, Juan vio en el Apocalipsis con un vaso Dios rico brindar mortales venenos de impresionados hechizos. Pues rematadas las haciendas del convento, me dispuse para mis reservadas oraciones y antes de tomar el cable de tijera recio, caí del hinojo semi-inclinatorio. Buscando con avidez la vagante luna entre las nubes del cielo y más allá de ellas, perseguí el rostro de Dios para entender sus deseos. Mientras mis ojos se afanaban en el logro de sus intentos, oí sobre mi ventana desquebrajarse la rama de un árbol del huerto y al siguiente momento resonó en la negrura el ánima de un hombre que rasgaba su escueto lamento. Asomé por la lumbrera y vi
y vi de un desconocido que por saltar los muros del convento vino a caer de bruces en el cenadero de los recorrer con más sigilo que miedo los pasos que me llevaban hasta aquel suceso. Y en llegando al desconocido, de rodillas se me impuso, rogándome por amor de Dios que le guardase silencio. Llegada a la par del hombre, escuché los encendimientos de la Santa Hermandad al volcar de las tapias, pues buscaba a un comediante, escalador de Madrid, que tras las tapias de la comedia hízoles la retirada. Mientras el peligro se alejaba de los muros del convento, volviéronse en mis recuerdos las espadas de las comedias, los galanes y sus enredos, y sin dejar que aquel hombre mostrase ni un resuello, hícele proposición de enclaustrar su secreto. Mas él me haría de aqueste favor las tornas, sacándome de los cercados de aquel que en vida pretendía ser mi cementerio. Despojéme del velo que por tanto tiempo había amordazado mis pensamientos. Recogéme por encima de las rodillas, capa y hábito, y a salto de albarda robarda nos traspusimos por la fin de aquellos cerros. Viniendo en busca de vos, pues bien conocedora soy, don Leonardo, de vuestra clemencia y consuelo. Venerado don Leonardo, deseo que a la llegada de mis palabras os encontréis con tanta buena salud como aquesta que os habla. Me fui a Centenay. Me fui de vuestro amparo por acudir a la llamada del duque del monasterio del Espíritu Santo, mas ha de saber vuesa merced que en el amor y en las comedias las ternezas habidas de segundas nunca salieron certeras. Don Ramiro me propuso que mi vida se quedara en aquestas tierras para tenerme al paso cuando fuera a la corte o por haberme a su antojo cuando su ávida napolitana se lo permitiera. Cansada de ser marioneta de mis nobles amados, resolví tomar de mi vida las riendas y llevando en parihuelas a María, me fice de pedernal entre aquestas recias peñas. A Dios os ruego que no pasen nuestras vidas sin que su señoría nos venga a ver. En pago de la deuda que tiene con vos hasta el fin de sus días, su afecto os profesa aquesta que en tiempos fue la comedianta Marizápalos y la calderona Bandolera, que pues ahora así me llama por aquestas tierras. Siempre suya, la calderona.
Por mediocre, como habéis visto. Mediocre. Cuando leí, no hace mucho, hace 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses más o menos, me leí el libro de Mose, que puedo decir que me lo leí. Al principio lo cogí un día y me leí 2 o 3 capítulos y digo, madre mía. Digo, me parece Cervantes. Y lo dejé reposar porque me metí en un berenjenal muy gordo como es la Celestina y lo dejé un poquito apartado por tiempo. Y como 1 mes después, un domingo, que tenía libre, dije, voy a hacer algo que me gusta hacer, es leer novela, que siempre estoy con textos de teatro. Y me lo leí de una tirada un domingo. Y me acuerdo que llamé a Gemma, a mi compañera, y dije, ¿no he terminado? Sí, paré, me di un paseíto por la plaza, me fumé un cigarrillo, un café y seguí. Y antes de acostarme me lo había leído. Me impresionó muchísimo su musicalidad. O sea, era como, mía, pero si no es verso, ¿por qué cada vez que termino un párrafo siento que es música? Este texto que he hecho hoy, que lo he practicado mucho con mis compañeros, porque me lo he aprendido en una semanita, y estaba de vacaciones, pero con todo el gusto del mundo. Luego a ellos en casa les decía, por favor, pasarme texto. Y Gemma, en concreto, otro compañero, me decía, pero que no es verso, no, es prosa. Se lo comenté a ella en un mensaje. O sea, confunde para bien, porque hay gente que al escuchar piensa que es verso. Entonces me parece que dije, estoy acertada. Esa musicalidad que yo siento, también otros sin haberlo leído, la siento. Bueno, claro, yo trabajo en el Corral de Comedias muchos años, he terminado una fase de mi vida, empieza otra, con un gran teatro y de la mano de Javier Mañón, Gemma Baus, y Mose sé que ahora está escribiendo un monólogo para mí, que va a ser La Calderona, evidentemente, y además es que yo soy Covadonga Calderón. Y además, entonces es como todo se está dando para que esto ocurra. Y aunque voy a estrenar con la Celestina, mi siguiente estreno en el Corral de Comedias espero que sea La Calderona. Tardemos 1 mes, 2, 3 meses, 1 año, da igual, pero espero que el siguiente después de la Celestina, después de todos los personajes que he hecho clásicos, que han sido, no sé, tengo en mi cabeza, como 50, el 51 será. Ojalá.